Vamos a hablar de la histopatología normal tubovárica. En estos casos estamos viendo en primer lugar una tubouterina con un embarazo tubárico. Estas gestaciones intratubáricas son comunes y encontramos en el interior del lumen una mezcla de sangre con vellosidades, muchas de ellas con trofoblasto, y adicionalmente podemos encontrar en algunos casos partes fetales, como en este caso en el cual podemos encontrar elementos de la notocorda y en general partes embrionarias que componen el disco germinativo trilaminar. Podemos encontrar ahí elementos mesodérmicos, etc. Esto es un embarazo tubárico. Entonces, pasando al ovario, vamos a mirar un corte ovárico en el cual a pequeño aumento observamos como fenómeno dominante unas estructuras quísticas, 3 de ellas. Esos quistes que estamos observando corresponden a quistes del epitelio folicular. Son quistes bastante comunes, son los más comunes del ovario, son quistes funcionales y no tienen ninguna implicación patológica de importancia. En esta misma región encontramos esa estructura que se está señalando que corresponde a un cuerpo albicans, también conocido como el cuerpo ovárico blanco, el cual corresponde a la cicatriz que se forma cuando se degenera el cuerpo lúteo. La degeneración del cuerpo lúteo toma lugar una vez se ha liberado el óvulo en la fase ovulatoria del ciclo menstrual, y la función de este cuerpo lúteo pues es producción de hormonas a largo plazo. A continuación observamos otro corte de ovario con un pequeño quiste folicular, pero con una estructura que estamos señalando ahí grande, quística, de paredes gruesas, que corresponde a un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo con frecuencia experimenta degeneración quística e incluso hemorragia, como podemos ver ahí. Hacia el lado derecho vemos la cavidad quística, y si hacemos un gran aumento comenzamos a ver células luteinizadas. El cuerpo lúteo es un tejido dinámico que se forma del tejido remanente del folículo de Graf una vez que el ovocito ha sido liberado del folículo ovárico. Como se sabe, su función primordial es la producción de progesterona para el establecimiento y mantenimiento del embarazo. Cuando el embarazo no ocurre, es muy posible que estos cuerpos lúteos, previos a su degeneración y desarrollo como cuerpos blancos, experimenten degeneración quística, y en algunos casos puede esta degeneración quística estar acompañada de sangrado. Entonces este es un cuerpo lúteo quístico con sangrado. Aquí estamos observando un quiste ya no funcional, un quiste patológico benigno llamado cistoadenoma seroso simple. Es quizás el tipo de quiste más frecuente del ovario, quiste patológico me refiero, y estos cistoadenomas serosos simples están revestidos por epitelio cúbico o cilíndrico con mínima, o a veces aplanado, con mínima estratificación o pseudoestratificación, y en ocasiones pueden presentar degeneración papilar, como vemos en este corte, que hay un pequeño foco de degeneración papilar de la lesión, sin que eso implique transformación maligna. Estos quistes pueden degenerar en malignidad, originando un cistoadenocarcinoma seroso, pero no es el caso que estamos viendo. Aquí estamos viendo el otro tipo de quiste benigno, se llama cistoadenoma mucinoso. Es un quiste benigno del ovario con las mismas características del anterior, pero su epitelio de revestimiento, en lugar de ser de tipo seroso, es de tipo mucinoso, es decir, hay producción de mucina en el interior del quiste. Por lo tanto, esos quistes van a tener mayor tamaño, y es posible que en una condición determinada puedan sobrellevar transformación maligna. Lo hacen con más frecuencia que los de tipo seroso. Vemos que en muchas ocasiones hay presencia de células caliciformes, lo cual nos confirma su vocación productora de moco. A continuación vemos un corte de ovario en el cual hay un área señalada, oscura, que llama mucho la atención
Vamos a bajar un poco a ella para poderla ver mejor y observamos que tiene características histológicas muy semejantes a una lesión tiroidea. Básicamente estamos viendo un estruma ovari, que es un bocio del ovario. Es una forma rara de teratoma monodérmico del ovario que contiene principalmente tejido tiroideo, y como produce hormonas tiroideas puede llegar a producir hipotiroidismo si es muy grande. Aquí estamos observando otra lesión benigna en la cual llama la atención a larga distancia la presencia de estas estructuras que corresponden a glándulas productoras de material sebáceo. Estas incluso contienen folículos pilosos, como podemos ver ahí. Ahí vemos un folículo piloso con todas las características histológicas típicas de este tipo de estructura y glándulas sebáceas. Hacia la parte interna del quiste hay un revestimiento epitelial escamoso, y si ustedes observan hay salida de material sebáceo desde el quiste y hacia la cavidad, desde el folículo, perdón, y hacia la cavidad quística, viendo en este punto numerosas formaciones sebáceas, ¿sí? Producto de la actividad de las glándulas. Esto es un esto es un teratoma quístico maduro. Esos teratomas en ocasiones pueden tener diferenciación cartilaginosa, como observamos ahí, y ese cartílago puede sobrellevar osificación endocondral, como lo están observando en este caso. En la parte externa hay cartílago, y hacia la parte interna hay formación de pequeñas esquilas de hueso. Incluso en su interior se ve tejido medular óseo con células plásticas y con megacariocitos, y aquí vemos esquilas de hueso que se están formando a partir de la lesión. Es decir, no es raro encontrar osificación en ese tipo de estructuras. Aquí vemos un teratoma quístico maduro que, además de hueso y las otras estructuras descritas, ha formado un diente. Entonces vemos aquí el esmalte dentario y el epitelio odontogénico, pues, que caracteriza una formación dentaria como la que estamos apreciando en este caso. Vamos a ver a continuación un tumor benigno llamado tumor de células de la granulosa, en el cual llama la atención el crecimiento microfolicular y la gran celularidad que caracteriza esta lesión. En algunas áreas se pueden observar estructuras de aspecto pseudoglandular llenas de algún tipo de material acidófilo llamados cuerpos de Kohl-Exner. No son usuales ni fáciles de ver. Una estructura muy llamativa es que las células en el tumor de células de la granulosa son abundantes, pequeñas y uniformes con escaso citoplasma. Es una lesión que puede tener comportamiento maligno en escasas ocasiones y generalmente una lesión benigna. Aquí estamos observando otro tumor benigno del ovario llamado tecoma. Los tecomas están constituidos por sábanas de células que tienen los bordes mal definidos y un citoplasma pálido. Esos tumores son hormonoproductores, por lo tanto las células son vacuoladas y el núcleo es redondo, irregular o alargado. Puede uno encontrar aquí mitosis, aunque son escasas, y un rasgo llamativo de esta lesión son las llamadas placas hialinas, es decir, esas estructuras rosadas que uno ve que se interponen al estroma de la lesión por todas las zonas. Vamos a ver entonces a continuación otro tumor benigno. Vemos la vacuolización y las placas hialinas de este tumor. Vamos a ver a continuación otro tumor llamado el tumor de Brenner. El tumor de Brenner está compuesto básicamente por nidos de células epiteliales rodeadas por un estroma de células alargadas, células fusiformes. Las células que se observan tienen un aspecto escamoso con un citoplasma abundante que tiende a ser rojizo, y los núcleos presentan algunas pequeñas hendiduras que
también pueden tener semejanza a una estructura en forma de grano de café. Ese tumor es mayormente benigno, pero en algunas ocasiones puede haber algún grado de transformación maligna. También existen tumores limítrofes de este tipo.